El objeto del presente curso es el aprendizaje y manejo de las tablas para la planificación de inmersiones recreativas de PADI. El presente curso consta de 2 vídeos. El primero, relativo al manejo del método convencional, que consiste en la utilización de 3 tablas, siendo objeto del segundo vídeo lo que denominaremos método abreviado, que utiliza únicamente 2 tablas para la planificación de las inmersiones. Como hemos señalado, el objeto del presente vídeo es explicar el método convencional de manejo del planificador de inmersiones recreativas PIR de PADI. El método tradicional requiere el manejo de 3 tablas distintas para el diseño y cálculo de la inmersión, mientras que el método abreviado, que será objeto del segundo vídeo, permite realizar dicho trabajo únicamente con el manejo de las 2 primeras tablas. Esto es posible dado que la tercera tabla se genera a partir de la primera tabla del PIR. El protocolo PADI establece como bases de partida para el diseño de la inmersión los siguientes puntos. En primer lugar, el PIR establece la necesidad de realizar una parada de seguridad durante 3 minutos a 5 metros de profundidad cuando el buceador esté dentro de los 3 grupos de presión anteriores al límite de no descompresión y cuando se haga una inmersión a una profundidad de 30 metros o más. Por otro lado, se considera inmersión sucesiva cuando ésta se lleva a cabo durante las 6 horas siguientes a la inmersión anterior. Por otro lado, se considera la misma inmersión si el intervalo en superficie no supera los 10 minutos. Finalmente, el tiempo de fondo es el intervalo de la inmersión comprendido entre el momento en que iniciamos la inmersión y el momento en que abandonamos la cota máxima de fondo para iniciar el ascenso de retorno a la superficie. Planteamiento del ejercicio. En la siguiente tabla se detallan las variables y valores de las inmersiones. Se pide planificar la serie de inmersiones sucesivas considerando la utilización de aire, es decir, 21% de oxígeno, y garantizando un buceo dentro de los límites de la curva, es decir, sin paradas de descompresión como establece la formación PADI. Bien, la inmersión número 1 vemos cómo la profundidad máxima alcanzada es de 30 metros y el tiempo en fondo 15 minutos. En la inmersión número 2, la profundidad máxima es de 20 metros y el tiempo en fondo 25 minutos. Finalmente, en la inmersión número 3, la profundidad alcanzada es 15 metros y el tiempo en fondo 40 minutos. Asimismo, podemos observar los intervalos en superficie entre la inmersión número 1 y la inmersión número 2, 60 minutos, y entre la inmersión número 2 y la inmersión número 3, 90 minutos. La tabla métrica número 1 se configura de la siguiente manera. En el eje horizontal podemos observar diferentes valores de profundidad en metros, desde 10 a 42. En el eje vertical, diferentes grupos de presión, desde el grupo de presión A al Z. Por otro lado, nos informa los límites de no descompresión y cuándo es necesario hacer una parada de seguridad. Los límites de no descompresión se reflejan mediante un número blanco sobre fondo negro. Para cada una de las profundidades que aparecen en la tabla tenemos diferentes valores de límites de no descompresión que no deberemos sobrepasar. Por otro lado, el PIR establece la necesidad de realizar una parada de seguridad durante 3 minutos a 5 metros de profundidad cuando el buceador esté dentro de los 3 grupos de presión anteriores al límite de no descompresión y cuando se haga una inmersión a una profundidad de 30 metros o más. Esta información aparece reflejada en la tabla mediante un sombreado de las celdas. No obstante, se aconseja realizar esta parada de seguridad en todas nuestras inmersiones recreativas.
Bien, la primera inmersión se realiza a una profundidad máxima de 30 metros con un tiempo real en fondo previsto de 20 minutos. En la primera inmersión, al no tener nitrógeno residual, es decir, entramos limpios en el agua, puesto que no hemos realizado ninguna inmersión anterior, el tiempo real en fondo coincide con el tiempo total de fondo. Tomamos la tabla métrica número 1 y buscamos el valor de la profundidad de diseño en el eje horizontal. En el caso de no disponer de dicho valor en la tabla, tomamos siempre el inmediatamente superior para estar del lado de la seguridad. En nuestro caso, sí tenemos el valor de 30 metros. Una vez localizado el valor de 30 metros, descendemos por la columna hasta encontrar el tiempo de fondo previsto, en nuestro caso 15 minutos. De la misma manera, como en el caso anterior, en el supuesto de no disponer del valor de diseño, tomaremos siempre para el cálculo de la inmersión el valor inmediatamente superior. En nuestro caso, también tenemos el valor deseado 15 minutos. Podemos observar que para una profundidad de inmersión de 30 metros, el límite de no descompresión está establecido en 20 minutos. En nuestro caso, hacemos una inmersión de 15 minutos, estamos dentro de la curva. Por otro lado, podemos observar que nos estamos moviendo dentro del área sombreada, por lo que es necesario hacer una parada de seguridad a 5 metros de profundidad durante 3 minutos. Repasamos, hemos localizado en el eje horizontal la profundidad de 30 metros, descendemos verticalmente hasta obtener nuestro tiempo de inmersión 15 minutos y en este momento nos movemos hacia la izquierda en la tabla horizontalmente hasta encontrar nuestro grupo de presión, que en este caso es el grupo J. Finalizada la inmersión y ya en superficie, tenemos por un lado un grupo de presión inicial J calculado. Y sabiendo que el tiempo en superficie lo hemos planificado en 60 minutos, una hora, utilizaremos la tabla métrica número 2 para determinar el nuevo grupo de presión antes de iniciar la inmersión número 2. Bien, podemos ver en la tabla el gráfico escalonado en el que podemos localizar el grupo de presión J. Nos moveremos horizontalmente hacia la derecha buscando el intervalo de tiempos que integre nuestros 60 minutos, es decir, una hora. Lo localizamos justamente en el intervalo entre 50 minutos y 1 hora y 11 minutos. El nuevo grupo de presión, una vez transcurridos los 60 minutos y habiéndose producido la desaturación o eliminación del nitrógeno correspondiente en superficie, y que será el que tengamos al inicio de la siguiente inmersión, es el C. En la tabla métrica número 2 lo hemos localizado una vez señalado el intervalo entre 50 minutos y 1 hora y 11 minutos que integran nuestros 60 minutos en superficie. Nos movemos verticalmente hacia abajo hasta localizar en la parte inferior de la tabla nuestro nuevo grupo de presión, que como hemos dicho es el C. A diferencia de en la primera inmersión en la que nos encontrábamos libres de nitrógeno residual, en la segunda inmersión arrastramos una carga de nitrógeno a pesar de nuestro tiempo en superficie que nos ha permitido eliminar parte de ella. Como hemos calculado, partimos con un grupo de presión C. La segunda inmersión se realiza a una profundidad máxima de 20 metros, con un tiempo real en fondo previsto de 25 minutos. Bien, para la utilización de la tabla métrica número 3, comenzamos por localizar en el eje horizontal nuestro grupo de presión, calculado en el apartado anterior, que como hemos dicho es el C. Por otro lado, localizamos en el eje vertical, zona izquierda de la tabla, la profundidad de diseño de la inmersión, en nuestro caso 20 metros. De la intersección de ambas posiciones, columna-fila, obtenemos dos valores, en nuestro caso 13/32. El primer valor, 13 minutos, nos señala el tiempo de nitrógeno residual de partida en nuestra segunda inmersión.
Y el segundo valor, 32 minutos, nos indica el tiempo real de fondo permitido para no superar los límites de no descompresión. Como nosotros habíamos establecido en nuestra planificación previa un tiempo real en fondo de 25 minutos, al ser 25 menor que 32, estamos dentro de los límites. El siguiente paso es sumar nuestro tiempo de nitrógeno residual, 13 minutos, con nuestro tiempo real en fondo, 25 minutos, obteniendo un tiempo total de fondo de 38 minutos. En este momento debemos volver a la tabla métrica número 1 e iniciar el proceso de cálculo ya visto anteriormente. Hacemos un inciso en este momento para aclarar algunos conceptos. En concreto, la fórmula del tiempo total en fondo, que como decimos es igual al tiempo real de fondo de nuestra inmersión más el tiempo equivalente de la cantidad de nitrógeno residual que permanece en nuestro organismo como consecuencia de la inmersión previa y que no hemos asimilado o desaturado durante nuestro periodo de descanso en superficie. Al inicio de la primera inmersión no tenemos nitrógeno residual en nuestro organismo, estamos limpios, por lo que el tiempo de nitrógeno residual es igual a 0 y por lo tanto el tiempo total en fondo coincide con el tiempo real de fondo. A partir de esta primera inmersión, es decir, segunda y sucesivas, el nitrógeno que no eliminemos durante el tiempo fuera del agua en superficie lo arrastraremos como nitrógeno residual en la siguiente inmersión y nos penalizará reduciendo nuestro tiempo en fondo. En nuestro caso, durante nuestra estancia en superficie no hemos eliminado todo el nitrógeno y nos queda un residuo equivalente a 13 minutos. El otro valor de la tabla, 32 minutos, este límite como tiempo real en fondo. ¿Cuál es su justificación? ¿Cuál es la justificación de este valor? Si sumamos de la tabla métrica número 3 el tiempo de nitrógeno residual 13 minutos más el tiempo real en fondo 32 minutos, obtenemos un valor de 45 minutos de tiempo total en fondo. Si observamos en la tabla métrica número 1 el límite de no descompresión a 20 metros es de 45 minutos, por lo que nunca deberemos sobrepasar este tiempo en una inmersión recreativa. Dicho de otro modo, si tenemos el máximo tiempo en fondo de 45 minutos, le restamos el tiempo penalizado por nitrógeno residual 13 minutos, nos deja un tiempo máximo real en fondo de 32 minutos. Datos de partida de la segunda inmersión. Profundidad máxima 20 metros. Tiempo total de fondo 38 minutos. Como hemos indicado, en esta segunda inmersión, al tener nitrógeno residual, el tiempo real en fondo de buceo no coincide con el tiempo total de fondo teórico. En nuestro caso, 13 minutos de nitrógeno residual que arrastramos de la primera inmersión, más 25 minutos de planificación de inmersión real en fondo, hacen un total en fondo de 38 minutos. Iniciamos los cálculos para la segunda inmersión tomando nuevamente la tabla métrica número 1 y buscando el valor de la profundidad de diseño, en este caso 20 metros. Descendemos por la columna de 20 metros hasta encontrar el tiempo de fondo previsto. Recordad, como en el caso anterior, en el supuesto de no disponer del valor de diseño, tomaremos siempre para el cálculo de la inmersión el inmediatamente superior. En nuestro caso disponemos del valor 38 minutos. Podemos comprobar que el límite de no descompresión está establecido en 45 minutos, no siendo necesario una parada de seguridad a 5 metros durante 3 minutos, dado que estamos fuera del área sombreada en gris, pero recordad, siempre es recomendable. Una vez localizado el tiempo total de fondo, 38 minutos, nos movemos hacia la izquierda en la tabla para localizar en la columna inicial el grupo de presión que nos corresponde, en nuestro caso, el grupo de presión Q. Recordad que en este caso nuestro tiempo real en fondo han sido 25 minutos.
Finalizada la inmersión y ya en superficie tenemos por un lado un grupo de presión inicial Q. Y sabiendo que el tiempo en superficie lo hemos planificado en 90 minutos, es decir, 1 hora y 30 minutos, utilizamos la tabla métrica número 2 para determinar el nuevo grupo de presión que tendremos una vez que hayamos eliminado parte de nuestro nitrógeno en el organismo. Buscamos el grupo de presión Q en la tabla métrica número 2 y avanzamos horizontalmente hacia la derecha hasta localizar el intervalo en el que se integran nuestros 90 minutos. Lo localizamos entre 1 hora y 21 minutos y 1 hora y 42 minutos. Localizado nuestro intervalo en la tabla métrica número 2, descendemos verticalmente hasta localizar nuestro nuevo grupo de presión, que en este caso es el C. Pasamos del grupo de presión Q al grupo de presión C en superficie debido a la desaturación que sufrimos fuera del agua. Y este nuevo grupo de presión será el que tengamos al inicio de la siguiente inmersión. Iniciamos la planificación de nuestra tercera y última inmersión. Para ello debemos localizar a través de la tabla métrica número 3 el valor del nitrógeno residual y el valor máximo de tiempo real en fondo. Los parámetros de partida de la tercera inmersión son una profundidad máxima de 15 metros y un tiempo real en fondo previsto de 40 minutos. Localizamos en el eje horizontal de la tabla, zona superior de la misma, el grupo de presión de entrada calculado en el apartado anterior, es decir, el grupo C. Asimismo, localizamos en el eje vertical, zona izquierda de la tabla, la profundidad de diseño de la inmersión, en nuestro caso 15 metros. Como no disponemos de este valor en la tabla, seleccionamos el inmediatamente superior, hacemos el redondeo de seguridad, que es 16 metros. De la intersección de ambas posiciones, columna correspondiente al grupo de presión C y fila correspondiente a la profundidad 16 metros, obtenemos dos valores, en nuestro caso 17/55. El primer valor, 17 minutos, nos señala el tiempo de nitrógeno residual que arrastramos de la inmersión anterior y que no hemos conseguido desaturar en su totalidad en superficie. Y el segundo valor, 55 minutos, nos indica el tiempo real de fondo permitido para no superar los límites de no descompresión. Como nosotros habíamos establecido en nuestra planificación previa un tiempo real en fondo de 40 minutos, al ser 40 inferior a 55 minutos, estamos dentro de los límites de no descompresión. En este momento podríamos dar por concluida la planificación, puesto que no vamos a realizar una nueva inversión sucesiva, una cuarta, y hemos comprobado que nuestro buceo va a desarrollarse dentro de los límites de la no descompresión. A pesar de ello, procedemos a cerrar el ciclo de planificación calculando el grupo de presión final de salida a la superficie. Recordad que si sumamos los 17 minutos de la tabla de tiempo de nitrógeno residual y los 55 minutos de la tabla de tiempo real en fondo, obtenemos un valor de 72 minutos. Esos 72 minutos es el tiempo máximo de no descompresión para una profundidad de 16 metros, como lo podemos observar en la tabla métrica número 1. En nuestro caso concreto, se procede a sumar nuestro tiempo de nitrógeno residual, 17 minutos, con nuestro tiempo real en fondo, 40 minutos, inferior a los 55 que observamos en la tabla, obteniendo un tiempo total en fondo de 57 minutos. En este momento debemos volver a la tabla métrica número 1 e iniciar el proceso de cálculo ya visto anteriormente. Como datos de partida de la tercera inmersión tenemos una profundidad máxima de 15 metros, redondearemos a 16 metros por no disponer de este valor en la tabla, como ya hemos señalado, y un tiempo total en fondo de 57 minutos. En la tercera inmersión, al tener nitrógeno residual, el tiempo real en fondo no coincide con el tiempo total en fondo. Recordamos que arrastramos 17 minutos de nitrógeno residual como consecuencia de la inmersión anterior y
que en superficie no hemos desaturado la totalidad del nitrógeno. Sumamos esos 17 minutos al nitrógeno residual con los 40 minutos que realmente vamos a estar en fondo y tendremos un tiempo total en fondo teórico a efectos de nuestro cálculo, de nuestra planificación, de 57 minutos. Tomamos la tabla métrica número 1 y buscamos el valor de la profundidad de diseño. Recordad, 16 metros, por redondeo al no disponer del valor 15 metros. A continuación, descendemos por la columna de 16 metros hasta encontrar el tiempo de fondo previsto. Como en el caso anterior, en el supuesto de no disponer del valor de diseño, tomamos para el cálculo de la inmersión el inmediatamente superior. En nuestro caso, no disponemos del valor 57 minutos, por lo que tomamos el tiempo de 60 minutos. Podemos comprobar que el límite de no descompresión, como habíamos comentado anteriormente, está establecido en 72 minutos, no siendo necesario una parada de seguridad a 5 metros durante 3 minutos, pero sí recomendable. Observamos que no es necesaria dicha parada de seguridad porque estamos fuera de la zona sombreada de la tabla. Una vez localizado el tiempo total de fondo, 60 minutos, nos movemos hacia la izquierda en la tabla para localizar en la columna inicial el grupo de presión que nos corresponde, en nuestro caso el T. Finalizada la inmersión y ya en superficie tenemos, como hemos calculado, un grupo de presión de salida T. Finalizada la explicación sobre el método convencional de manejo de las tablas de planificación de inmersiones recreativas de PADI, recordar que en el vídeo siguiente, número 2, explicaremos el método abreviado. Cualquier duda o ampliación de la información podéis encontrarla en mi blog ¿Qué sabes de buceo?